Sermón 53, para la dominica 24ª después de Pentecostés. De la blasfemia. Dios abomina todos los pecados, pero especialmente el de la blasfemia, porque, aunque todos son ofensas de Dios y redundan en deshonra del Señor, como dice el apóstol, por la transgresión de la ley deshonras a Dios, Romanos 2:23. Sin embargo, si bien los otros pecados le deshonran indirectamente, quebrantando su ley, la blasfemia le deshonra directamente, maldiciendo su santo nombre. Según San Juan Crisóstomo, ninguna culpa exaspera tanto al Señor como oír a los hombres blasfemar su nombre. Permitidme, pues, amados cristianos, que os haga ver en este día, punto primero, cuán grande es el pecado de la blasfemia. Punto segundo, con cuánto rigor le castiga el Señor. Punto primero. ¿Qué cosa es blasfemia? Es un dicho injurioso a Dios. Es una expresión contumeliosa contra Dios. Así la definen los doctores. Pero, Dios mío, ¿con quién se las ha el hombre cuando blasfema? Se las ha directamente con el mismo Dios. Se ha arrogado contra el Omnipotente. Job 15:25. ¿Y cómo? Dice San Efrén, ¿no temes, oh blasfemo, que baje fuego del cielo y te devore? ¿Que se abra bajo tus plantas la tierra y te trague? ¿Tú que así abres la boca contra el Omnipotente? Los demonios tiemblan al oír el nombre de Cristo, exclama San Gregorio Nacianceno. ¿Y cómo no temblamos nosotros de injuriarle? Los demonios se estremecen al nombre de Cristo. ¿Y nosotros no tememos ultrajar un nombre tan venerable? El vengativo se las toma con un igual suyo, mas el que blasfema quiere vengarse de Dios mismo, que hace o permite aquella cosa que disgusta al hombre blasfemo. Hay una grandísima diferencia entre ofender el retrato del Rey y ofender a su misma persona. El que ofende al hombre ofende la imagen de Dios, pero el blasfemo ofende al mismo Dios, dice San Atanasio. El que blasfema actúa contra la misma deidad. El que quebranta la ley del Rey peca, pero el que ofende a la misma persona del Rey comete delito de lesa majestad, que es castigado con horribles castigos, y no puede ser indultado. ¿Qué diremos pues del blasfemo que injuria a la majestad divina? Decía en su cántico Ana la profetisa: si un hombre peca contra otro, puede Dios aplacarse por él. Mas si peca contra el Señor, ¿quién rogará por él? Con efecto, es tan enorme el pecado de blasfemia, que parece que ni los mismos santos están dispuestos a interceder a favor de un blasfemo. Además, las bocas sacrílegas blasfeman contra un Dios que las sostiene. Con razón exclama San Juan Crisóstomo: ¿maldices a Dios que te hace bien y cuida de ti? ¿Tú te atreves a maldecir a Dios que te llenó de beneficios y te conserva? Señal de que está ya uno de tus pies en el infierno, y que si Dios no te conservase la vida por su divina misericordia, estarías ya condenado para siempre. Y en lugar de darle gracias, le maldices al propio tiempo que Él te está llenando de beneficios. Por esto el Señor se queja por David diciendo: en verdad que si me hubiese llenado de maldiciones un enemigo mío, lo habría sufrido con paciencia. Pero tú me maldices al mismo tiempo que yo te estoy bendiciendo. Algunos blasfeman hasta de Jesucristo, que murió por su amor en una cruz. Siendo así que aunque no estuviésemos condenados a morir, deberíamos desear morir por amor de Jesucristo, para mostrar de algún modo nuestro agradecimiento a un Dios que dio su vida por nosotros. Digo de algún modo, porque no hay comparación entre la muerte de una vil criatura y la de un Dios. Y sin embargo, tú pecador, tú blasfemo, en lugar de amarle y bendecirle, le maldices, como dice San Agustín. Los judíos azotaron a Jesucristo, pero no le azotan menos los malos cristianos con sus blasfemias. Otros han blasfemado contra la Santa Virgen María, Madre de Dios, que tanto nos ama, y que siempre está rogando por nosotros. Sin embargo,
algunos de estos hombres malvados han sido castigados terriblemente por Dios. Cuenta Surio, en el día 7 de agosto, que un impío blasfemó de la Virgen, y enseguida hirió con un puñal su santa imagen que estaba en una iglesia, pero al punto que salió de allí, cayó un rayo y le redujo a cenizas. El infame Nestorio, que había blasfemado también y movido a otros a blasfemar de María Santísima, diciendo que no era verdadera Madre de Dios, murió desesperado, con la lengua comida de gusanos. Y es posible que esta misma lengua se convierta después en una espada que traspase el corazón de Dios. Pregunta San Bernardino. ¿La lengua del blasfemo se convierte acaso en una espada que penetra el corazón de Dios? Luego añade el mismo santo, que ningún pecado contiene tanta malicia como la blasfemia. Y antes que él lo dijo San Juan Crisóstomo, con distintas palabras. No hay pecado peor que este. En él se reúnen todos los males y todos los suplicios. Del mismo modo se expresó San Jerónimo, diciendo que cualquiera otro pecado es leve comparado con la blasfemia. Nada es más horrible que la blasfemia. Cualquier pecado comparado con la blasfemia es más leve. Aquí debemos advertir que la blasfemia contra los santos y las cosas santas, como los sacramentos, la misa, los misterios, etc., son de la misma especie que las blasfemias contra Dios. Porque, según enseña Santo Tomás, así como se refiere a Dios el honor que se hace a los santos y a las cosas santas, así, la injuria que se hace a los santos redunda contra el mismo Dios que es la fuente de la santidad. Como se lee en el Salmo 150, como a Dios se le alaba en sus santos, así la blasfemia dirigida a los santos redunda contra Dios. Decimos, pues, con San Jerónimo, que la blasfemia es un pecado más grave que el hurto y el adulterio, porque todos los otros pecados, como dice San Bernardino, dimanan o de la fragilidad o de la ignorancia. Pero el pecado de la blasfemia procede de la propia malicia. Porque, en efecto, procede de una mala voluntad y de cierto odio concebido contra Dios. Y así el blasfemo se hace semejante a los réprobos, de los cuales no blasfeman con la boca, porque no tienen cuerpo, pero blasfeman con el corazón, maldiciendo la divina justicia que los castiga. La detestación de la justicia divina es en ellos una blasfemia interior del corazón. Y añade el santo doctor que es creíble que después de la resurrección, así como los santos en el cielo alabarán a Dios también con la voz, así los réprobos en el infierno le blasfemarán también con ella. Y es creíble que, después de la resurrección, habrá en ellos también una blasfemia vocal, así como en los santos hay vocal alabanza de Dios. Con razón, pues, llama un autor a la blasfemia lenguaje del infierno, diciendo que el demonio habla por boca de los blasfemos, así como Dios habla por boca de los santos. La blasfemia es pecado diabólico, habla infernal. Así como el Espíritu Santo habla por los buenos, así el diablo por los blasfemos. Cuando San Pedro negaba a Jesucristo en el palacio de Caifás, jurando que no le conocía, le dijeron los judíos que su acento descubría que era discípulo suyo, porque pronunciaba lo mismo que su maestro. De cierto también tú eres de los suyos, pues tu modo de hablar te delata. Mateo 26, 73. Lo mismo podemos decir del blasfemo. Tú eres del infierno, y verdadero discípulo de Lucifer, porque hablas el lenguaje de los condenados. Escribe San Antonino que los condenados en el infierno no se ocupan en otra cosa que en blasfemar y maldecir a Dios. Y en prueba de esto, aduce el texto del Apocalipsis. Se rasgaron las lenguas por el exceso de dolor y blasfemaron contra el Dios del cielo. Apocalipsis 16, 10, 11. San Antonino, al fin, añade que el que tiene el vicio de blasfemar pertenece aún en esta vida a la clase de los réprobos, cuyas funciones desempeña. Quien, pues, posee este vicio, se muestra pertenecer al estado de los condenados en cuanto ejercita su arte. A la malicia de la blasfemia debemos añadir el escándalo que ordinariamente causa este infame pecado, por cuanto suele siempre cometerse externamente
y en presencia de otros. San Pablo reprendía a los judíos, cuyos pecados eran causa de que los gentiles blasfemasen de Dios y se burlasen de su ley. Porque el nombre de Dios por vosotros es blasfemado entre las naciones. Romanos 11:24. ¿Cuánto pues más culpables son los cristianos que inducen a los demás a imitar sus blasfemias? Pero ¿cómo sucede, pregunto yo, que en ciertas provincias no se oye blasfemar a ninguno, o se oye raras veces, y en otras, al contrario, reina escandalosamente la blasfemia, de modo que se puede decir de ellas lo que decía Dios por Isaías? ¿Continuamente todo el día se blasfema mi nombre? Isaías 52:5. Por las plazas, por las casas, por las ciudades y por las aldeas, no se oye otra cosa que blasfemias. ¿En qué consiste esto? Consiste en que los unos aprenden de los otros, los hijos de los padres, los criados de los amos, los jóvenes de los ancianos. Especialmente en ciertas familias, parece que el vicio de la blasfemia pasa por herencia de padres a hijos. El padre es blasfemo, y por esto lo son después los hijos, los nietos y todos sus descendientes. Oh Padre maldito, causa de tanto mal, que en vez de enseñar a tus hijos a bendecir a Dios, los enseñas a blasfemar de Dios y de sus santos. Dirá alguno, yo los reprendo cuando los oigo blasfemar. Pero, ¿de qué sirven esas tus reprensiones si tú mismo les das el mal ejemplo con la boca? Por el amor de Dios y por el de tus hijos mismos, no blasfemes en adelante, oh padre de familia, y guárdate de blasfemar, especialmente delante de tus hijos. Porque es un pecado tan grave la blasfemia, que no sé cómo Dios lo sufre tanto tiempo. Y cuando oigas blasfemar a tus hijos, repréndelos con aspereza, como encarga San Juan Crisóstomo diciendo, castiga su boca y santifica tu mano con esta corrección. Hay algunos padres que castigan bárbaramente a sus hijos, si no hacen al punto lo que les mandan, más que si les oyen blasfemar de los santos, o se ríen o no los reprenden. San Gregorio cuenta que un niño de 5 años, hijo de un noble romano, acostumbraba a poner en ridículo el nombre de Dios, y que el padre no le reprendía. Un día se vio el niño asaltado por ciertos hombres negros, y espantado corrió a los brazos de su padre. Pero aquellos hombres negros eran demonios salidos del infierno. Le mataron entre los brazos del padre, y se lo llevaron al abismo. Punto segundo. ¿Con cuánto rigor castiga Dios el pecado de la blasfemia? Dice Isaías, ay de la gente pecadora que blasfema del Santo de Israel. Porque según Tobías, todos los que blasfeman serán condenados. Tobías 11:16. Y por boca de Job dice Dios, imitas la lengua de los blasfemos, tus propias palabras, y no yo, te condenarán. Job 15:5-6. Dirá pues el Señor al tiempo de condenarle, no soy yo quien te condena al infierno, sino tu misma boca, con la que te atreviste a maldecirme a mí y a mis santos. Los infelices blasfemos seguirán blasfemando en el infierno para mayor tormento suyo, porque las mismas blasfemias les recordarán sin cesar que por este pecado se perdieron para siempre. Mas los blasfemos no solamente son castigados en el infierno, sino también en este mundo. En la ley antigua eran condenados a muerte por estas palabras: el que blasfemare el nombre del Señor muera apedreado por todo el pueblo. Levítico 24:16. También en la ley nueva eran condenados a muerte después del emperador Justiniano. San Luis, rey de Francia, los castigaba haciéndoles agujerear la lengua y marcar la frente con un hierro candente. Y si alguno, después de este castigo, volvía a blasfemar, mandaba que muriera irremisiblemente ajusticiado. Cierto autor refiere que la ley civil les privaba del derecho de poder ser testigos en juicio, y que por la Constitución de Gregorio XIV quedaban excluidos del derecho de sepultura. Y todavía se queja y lamenta el blasfemo de lo que le sucede. Yo no sé en qué consiste, dice, pero me veo siempre en la mayor miseria. Alguna excomunión ha caído sobre mi casa.
La verdadera excomunión es la maldita blasfemia que siempre tienes en la boca. Esa es la que te hace estar siempre pobre y maldecido de Dios. ¿Cuántos ejemplos pudiera yo citaros de hombres blasfemos que han tenido una muerte desastrada? Cuenta el padre Segneri que 2 hombres que habían blasfemado de la sangre de Jesucristo en la Gascuña fueron muertos en una riña poco después y despedazados por los perros. Un habitante de México, reprendido por sus blasfemias, respondió: «En adelante he de blasfemar más». Pero aquella misma noche su lengua quedó pegada al paladar, y murió el infeliz sin dar señales de arrepentimiento. Omito otros muchos casos terribles por no molestaros, y que podréis leer en el libro Contra la blasfemia del padre Sarnelli. Mas, para concluir, decidme, blasfemos que me escucháis, ¿qué utilidad sacáis de esta detestable costumbre? Ella no os causa placer alguno, porque, como dice el cardenal Bellarmino, es un pecado sin placer. Ella no os enriquece, porque las riquezas huyen de los blasfemos. Tampoco os acarrea honor, porque cuando blasfemáis, llenáis de horror a cuantos os oyen, aun aquellos mismos que tienen la misma costumbre que vosotros, pues todos os llaman bocas de condenados. Decidme, pues, ¿por qué blasfemáis? Padre, es una costumbre. ¿Y creéis que la costumbre os excusará delante de Dios? Si un hijo apalease a su padre y le dijese después: «Padre mío, perdonadme, porque esto es una costumbre», ¿os parece que su padre le excusaría? Decís que blasfemáis por la cólera que os causan los hijos, la mujer o el amo. ¿Mas es cosa justa que descarguéis contra Dios y sus santos la cólera que éstos causaron? Pero el demonio me tienta, añade el blasfemo. Si el demonio te tienta, haz lo que hacía cierto joven que, viéndose tentado de la blasfemia, fue a pedir consejo al abad Pemene, el cual le dijo que cuando el demonio le volviese a tentar, le respondiera: «¿Y para qué he de blasfemar de aquel Dios que me crió y me hizo tanto bien? Yo quiero alabarle y bendecirle sin cesar». Y con esta medicina, el demonio dejó de tentarle. Cuando sientas algún rapto de cólera, ¿no puedes decir otras palabras que no sean blasfemias? Por ejemplo, «Maldito sea el pecado», «Señor, ayudadme», «Virgen María, dadme paciencia», y si hasta ahora has tenido el vicio de blasfemar, desde hoy en adelante renueva cada día, al tiempo de levantarte, el propósito de hacerte violencia para no blasfemar, y además rezarás a María Santísima 3 Avemarías para que te ayude a conseguir la gracia de resistir a las tentaciones de blasfemia que te asalten. Sí, católicos, detestad este vicio que os conduce al infierno y os hace ingratos contra el mismo Criador que os dio la vida, y contra Jesucristo que os redimió con su preciosa sangre. De este modo evitaréis la mala muerte que os espera si continuáis blasfemando, y disfrutaréis de la gloria de Dios por toda la eternidad. Amén. Dos banderas. Ad maiorem Dei gloriam.